La palabra Torah comúnmente se traduce como ley. Pero ¿cree usted que siempre que lee ley es eso lo que realmente dice la Biblia? ¿O que constantemente esta palabra se va a referir a los escritos de Moisés? ¿Será posible que alguien que dice amar a Dios cree una ley que compita directamente con la de él? La palabra Torah tiene una interpretación mucho más amplia que la que el uso tradicional le ha dado. Es por eso que la Biblia no se puede leer en blanco y negro. Solo con un correcto entendimiento de esta palabra se puede entender con mayor profundidad los escritos apostólicos. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de la Torah. Nos encontramos en un episodio más de la Biblia bien leída. En esta ocasión, comenzando la tercera temporada en donde trataremos el tema de la Torah. En la temporada pasada estuvimos analizando la Escritura y en uno de sus episodios dejamos claro que los idiomas, más que ser traducidos a otras lenguas, deben ser interpretados. Esta palabra Torah en particular constantemente ha sido traducida y muy pocas veces interpretada. Es por esto que precisamos dedicarle toda una temporada en donde estaremos analizando sus diferentes significados, la forma particular en que cada secta en el primer siglo la usaba y cómo se subdividía la ley, sus valores en el plan de Dios y el uso en el lenguaje apostólico. Con la palabra Torah ocurría algo muy similar en el primer siglo a lo descrito en nuestra primera temporada con respecto a la palabra gnosis. Y es que la palabra Torah se encontraba en medio de una batalla para fijarle un significado específico, tanto por los judíos como por los gentiles, en uno de los extremos de su significado, específicamente en lo referente a la ley. El concepto ley saldría de esa batalla con muchos de los matices con que nos ha llegado hasta hoy. Por ejemplo, las leyes inmutables de Dios, que es lo referente a la naturaleza, y también el ordenamiento jurídico de la sociedad, que es cómo se organizan las relaciones humanas. Sin embargo, para poder entender la Biblia, hay que establecer una diferencia con estos matices y entender lo que el texto bíblico nos dice en su esencia. Si eso no se logra hacer, vamos a estar añadiéndole al texto determinadas presuposiciones que no se encuentran en la Escritura. Estos matices dieron lugar en Israel, por un lado, al legalismo fariseo, que veía la ley divina como una presunción absoluta que no admitía infracción de ningún tipo. Por el otro lado, el humanismo saduceo y herodiano, que creían que la sociedad en general debía ser regida por quienes la vivían, es decir, el hombre en particular. ¿Cómo surgieron estos matices? Pues muy sencillo. Son los extremos de aquella perspectiva que en la primera temporada llamamos gnosis, la cual veía a Dios como algo ajeno al hombre, cuyas leyes eran consecuencias naturales de su divinidad. Es decir, que si yo logro manipular sus leyes, también puedo manipular mi propio futuro. Lo voy a hacer mejor. Pongamos un ejemplo.
Cuando la persona que cree esto va a la oración, lo importante es la oración en sí misma y no tanto la voluntad de Dios. O sea, que es el uso de una fórmula específica lo que mueve al mundo espiritual a mi favor. Como fue a través de lo que llamamos gnosis, que esa perspectiva se globalizó, es que vemos el tema del legalismo aparecer en el tiempo de Cristo y no antes. O sea, en el llamado Antiguo Testamento nunca vamos a ver ese debate de legalismo o de querer fijar una norma específica de una determinada manera. Eso va a ser parte solamente del debate posterior o en tiempos de Cristo. Para entender mejor debemos ir atrás en el tiempo. Antes de esta batalla en que se vio envuelto el concepto ley, la palabra Torah tenía dos significados generales. Por un lado, ley, y por el otro, instrucción. Pero aquí va a haber un problema en cuanto a una palabra con dos significados, y es que este significado va a decidirse por parte del intérprete. Si él está influenciado por la gnosis, que va a imaginar a Dios o lo va a llevar, o va a poner a Dios fuera de su, o sea, la voluntad de Dios fuera de la situación o de la problemática, él va a poner entonces en algún extremo el significado de la palabra Torah, ya sea una ley rígida o una instrucción sin obligatoriedad ni necesidad de sometimiento. Veamos un ejemplo en el texto. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la Torá de tu madre. Cuando usted lee aquí Torá, puede traducirlo como una ley de su madre, que no se puede violar en ninguna medida, como una sugerencia que si usted desea puede hacerla o no sin más implicaciones que eso, o como una enseñanza que si se aplica en la vida responsablemente será de mucho beneficio. La tercera es la parte equilibrada. Las dos primeras, mirarlo como ley o como una instrucción sin necesidad de obligatoriedad, pues son los dos extremos. A la palabra Torah también se le debe sumar, aparte de ley o enseñanza o instrucción, que tiene otros usos generales. Por ejemplo, y solo citaremos algunos, puede referirse a los 5 libros de Moisés, al conjunto de toda la Escritura, a los llamados 10 mandamientos o alguna prohibición específica de la ley. Veamos también dos ejemplos. No obedecimos a la voz de nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Fíjese que están en plural leyes y profetas, porque pueden ser haciendo referencia a los libros proféticos o a toda la Escritura. En el otro ejemplo va a decir, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Dios de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas anteriores. Evidentemente el profeta Zacarías, que es quien escribe esto, no se incluye a sí mismo y usa la palabra Torah en singular para la escritura anterior a él como profeta, presentando entonces esta escritura como algo compacto, unificado y único, bajo el término Torah. Tiempo después, cuando el término Torah se fue a interpretar al griego, los traductores de la Septuaginta y luego los apóstoles encontraron una palabra que no era exacta, pero se podía usar, que fue la palabra nomos. El problema con esto era que la mente gentil ya tenía la palabra nomo con un significado que venía definiéndose filosóficamente desde los tiempos de Platón. Fíjese lo fuerte que era este significado que estaba asumiendo la palabra ley, que es lo que se usa hoy en día en la jurisprudencia.
¿Cómo se solucionaba ese tránsito de Torá para nomos del griego? Pues muy sencillo, con maestros que explicaran su significado armoniosamente con el pensamiento bíblico. Si leemos escritos de judíos de la época como las obras de Filón de Alejandría o de Flavio Josefo, veremos cómo ellos, que no contaban con ningún sistema de maestros para interpretar sus escritos y enseñárselos a los gentiles, tuvieron que maniobrar para no ser mal interpretados por sus lectores. Filón, después de escribir por qué la ley de Moisés era especial en comparación con la de los gentiles, maniobró en el lenguaje para concluir. No estaba él motivado, como escritor cualquiera, por el deseo de legar a la posteridad memorias de hechos antiguos para diversión del alma sin utilidad, sino que relató los hechos primordiales, comenzando por la génesis de todas las cosas, con el fin de mostrar los temas imprescindibles en grado sumo. Uno, que él mismo, que es Padre y Hacedor del mundo, es en verdad su legislador. O sea, tiene que anclar esa ley en Dios para poder presentar que la ley que tienen los hebreos es una ley diferente a todas las demás porque viene directamente de Dios. Otro, que quien adopta estas leyes se adhiere a la conformidad con la naturaleza y vive según el ordenamiento del universo. Como para los griegos era tan importante el tema del cosmos y el tema de todo lo que nos rodea y el medio en que el hombre vive, pues entonces él tiene que anclar la armonía del hombre no con la sociedad solamente, sino con ese cosmos, producto a que la ley viene de Dios. Y vive según el ordenamiento del universo, en sinfónica armonía de las palabras con los hechos y de los hechos con las palabras. O sea que la realidad que el hombre puede percibir está descrita en esa ley especial que tiene el pueblo hebreo. Josefo, describiendo lo que Moisés dijo al pueblo cuando bajó del monte Sinaí, hizo esta interesante maniobra también del lenguaje. Dijo Moisés: Hebreos, Dios me ha recibido en su gracia como antes y me ha dictado normas para una vida feliz y un gobierno ordenado. Y ahora Él está presente en el campamento. Por tanto, os ordeno que no encarnezcáis lo que os voy a decir, porque estos mandamientos no provienen de mí, el hijo de Amram, y de Jocabed, sino de aquel que hizo que el Nilo corriera sangriento por vuestra causa, y que domó la arrogancia de los egipcios con varias plagas. Fíjese cómo usa los conceptos griegos método feliz de vida y orden de gobierno político, porque él quería dar una idea de lo especial de la ley que tenía Israel. La maniobra es porque para los gentiles la felicidad y las leyes del gobierno eran gestiones humanas, y ahí él las va a presentar como que no eran gestiones humanas para Israel, sino que fueron gestiones del propio Dios. ¿Cómo se debe entender este doble significado de la palabra Torá? Que por un lado es ley, por otro lado es instrucción. Pues muy sencillo. La ley, la persona va a encontrar el significado ley en la palabra Torá, aquellos que estén en rebeldía, aquellos que simplemente no pueden hacer lo bueno constantemente, la corrupción del pecado que hay en su ser les lleva a estar fallando constantemente. Cuando usted falla constantemente y se revela la corrupción que hay en su corazón, usted va a ver la palabra Torá y para usted va a ser la palabra Torá una ley. Sin embargo, para la persona que desde su interior brotan ríos de agua viva, para la persona que desde su interior no haya ningún problema en someterse a la voluntad de Dios,
La palabra Torah va a ser la instrucción precisa, correcta, anhelada, que va a alumbrar el camino del creyente, que va a alumbrar la vida de esta persona. Para eso es que Dios la dio, para alumbrar el camino de la persona. Una pregunta sería muy importante ahora. ¿Qué pasaría si la mayoría de las personas, o todas, encuentran en la palabra Torah una ley? Una ley que sentencia y una ley que condena. En los próximos episodios vamos a estar trayendo respuesta a esa pregunta. Resumiendo este primer episodio de la tercera temporada de la Biblia Bien Leída, debemos decir que ante la palabra Torah y cuál significado asumir, ya sea ley o instrucción, debemos ser muy cuidadosos. Y aunque el traductor decida poner una cosa o la otra, usted debe valorar el contexto que mejor o en que mejor encaje la palabra y cómo fluye mejor para usted, cómo usted lo entiende mejor, ya sea ley o ya sea instrucción. En próximos episodios veremos bajo qué forma llegó este concepto a Jesús y los apóstoles y de la manera en que esta ley se entiende y su repercusión en la esencia humana. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia